es explicar alguna de las aplicaciones o de las herramientas que Archicad tiene para darle a las primeras fases de diseño una utilidad, ¿no? No voy a explicar lo que es la generalidad de Archicad, creo que en otros foros, en otras presentaciones lo podemos ver. Ahora vamos a irnos un poco específicamente a esto que estamos diciendo. A ver, como siempre, utilizo distintos proyectos que pueden ser emblemáticos y válidos para explicar esto, así que vamos a verlo un poco. El modelo que estamos viendo es el edificio de Microsoft en el Graphisoft Park, pero vamos a utilizarlo siendo un edificio real. Esto es una captura de Street View, este es el modelo, pero vamos a no a tenerlo hecho, sino vamos a intentar explicar cómo nos pueden ayudar las herramientas forma. En este caso haremos más hincapié, aunque también podrían servir la herramienta zona, que es la que siempre tuvimos por la opción de modelado. Pero la herramienta forma tiene alguna herramienta que puede ser más interesante que lo que habitualmente nos ofrecía la herramienta zona. Vamos a verlo con esto. Esto que aquí vemos no es las herramientas habituales de construcción de Archicad, muros forjados, cubiertas, muros cortina y demás, sino que es una forma modelada, en este caso hartándome. No la he querido, por no perder el tiempo, en partir desde cero, levantar todo el edificio, sino que nos va a permitir explicar a partir de algunas modificaciones que le hagamos, qué es lo que nos ofrece. Porque la he seleccionado únicamente, es verdad que podemos aislarla del resto del elemento. ¿Qué es lo que nos ofrece la herramienta forma? La herramienta forma nos va a permitir que tenga muchas opciones de modificación, es decir, cuando nosotros clicamos en una forma, nos va a permitir que empujemos o estiremos, que vamos a colocar esto aquí para que lo veamos. Vamos a poder hacer modificaciones de curvatura, vamos a poder hacer homotecias, vamos a poder dibujar dentro de ese elemento. A partir de ahí vamos a poder seguir con la misma idea, es decir, podemos hacer recorridos en la dirección que nosotros queramos, con lo cual nos va a permitir hacer las modificaciones que nosotros queramos con mucha rapidez. Y todos estos cambios que hagamos, y ahora vamos a hacer algunos de ellos no tan poco constructivos como este que acabo de hacer, nos va a permitir que veamos listados de estos elementos. Quiere decir que si yo hago, en este caso, un listado que está preparado y que explicaré, acabo de llamar un listado, en este caso, de superficies. ¿De superficies de qué? Pues de las superficies que estaba mostrándonos el modelo de la herramienta forma. Cada una de las caras o de los distintos polígonos que contiene esta cara me va a permitir que yo le asigne una superficie y luego poder recoger la información de las superficies. Esto es porque dentro de los esquemas de Archicad, si hemos hecho un esquema de superficies, en este caso que se llama acabados, le hemos dicho que nos liste todas las formas que estén en una capa, la que sea, y que me liste un elemento específicamente. En este caso es ese. Y a partir de aquí le he dicho que me liste el qué, pues el nombre de la superficie y el área expuesta. Cuando hablamos de área expuesta, vamos a echarle un vistazo a esto. Aquí están los elementos que nosotros podemos listar. No vamos a listar propiedades, vamos a listar de la herramienta forma. Vemos que nos puede dar el área por pisos, el área de superficie, bueno, distintas opciones, volumen por piso. Y esto es también muy interesante, porque con un solo... he llamado primero a las superficies porque quiero contrastarla con los volúmenes y con las áreas. Con un solo clic vamos a poder discriminar esto, es decir, que Archicad por sí mismo se va a encargar de que esa forma o ese volumen o esa masa, como queramos llamarlo, y de hecho cuando nosotros lo guardemos a IFC irá como un elemento de masa, o podemos guardarlo como un elemento de masa, va a ir cortando, vamos a llamarlo o a verlo de esta manera, definiciones de pisos. Cuando vaya cortando cada uno de los pisos aquí existentes, independientemente del que se ha insertado, va a ir reconociendo el qué. Pues
superficies por cada una de las plantas. Vemos cómo va perdiendo dependiendo del, pues en el sótano la que más tiene, los volúmenes igualmente y el área de superficie total, que lo he dejado, lo llamé al otro también para que veamos que cuando yo llamo a acabados y que para no tener que estar continuamente en el navegador, que podemos tenerlo abierto o no, podemos decirle que ver esta en una nueva pestaña. De esta manera podremos pasar de uno a otro. Y vemos que 15.580 metros con 76 o 75, depende del redondeo que tengamos hecho en las unidades de trabajo, son coincidentes, o deberían ser coincidentes, con los 15.580,75. Es la suma, donde vemos que efectivamente hay 2.500, recordemos los 2.500, porque luego vamos a cambiar esto, 2.500 de ladrillo o de acabado de ladrillo y, bueno, la terraza 720, bueno, hagamos un pequeño recordatorio de esto, porque vamos a modificarlo. Vamos a modificarlo. Vamos a darle alguna modificación o hacer alguna modificación sobre el modelo. Lo que acabo de hacer es aislarlo y yo sé que todo el sótano se pierde o gana altura, mejor dicho, hacia abajo, en el cual le vamos a decir que quiero o necesito que tenga 60 centímetros más hacia abajo. Esto lo podemos hacer a sentimiento, en primeras fases de diseño, sobre el solar, apoyándonos en un DWG o donde nosotros necesitemos, o en las mediciones que hayamos hecho. Ahí le acabamos de dar 60 centímetros más. Vamos a hacer más modificaciones. Vamos a girar esto. También me he dado cuenta que este elemento tiene que remeterse, bueno, podríamos remeterlo hasta ahí. Vemos 5,85, está enrasado en la parte de abajo del sótano. No quiero que tenga la misma proyección vertical que la planta baja. Ahí lo remetemos. Sigo haciendo modificaciones. Las modificaciones pueden ser también de esta índole, es decir, seleccionar una cara y decirle que otra cara tiene los mismos atributos, con lo cual acabo de cambiar también sus superficies, y esto va a hacer que cambien las superficies tanto de un listado, el de volúmenes, por supuesto, y el de superficies, veremos si cambia o no, y el de superficies de cada una de los materiales. Bien, algo más quiero también hacer. Aquí vemos que en esta zona, y esto es verdad que lo haríamos en el momento en que determinásemos si la orientación del edificio, y esto también lo veremos porque una de las partes que quiero también explicar es la parte de análisis energético, en qué momento hacemos un diseño energético del edificio. Esto lo explicaré en la segunda o en una segunda, tercera parte. Digamos que las tres partes de las que consta esta presentación, que creo que va a durar más o menos una hora, ya veremos si me extiendo, las preguntas y, bueno, depende de cómo se desarrolle, es esta parte de aplicación de la herramienta Forma para las primeras fases de diseño. La segunda será cómo podemos utilizar también sobreescritura gráfica para en cualquier momento cambiar fases, resistencia a fuego, fechas o lo que queramos, y cómo lo mandamos a IFC de una forma masiva, es decir, de forma colectiva, toda nuestra información que nosotros queramos, y cómo lo gestionamos con los propios listados. Y en la tercera parte, análisis energético, para explicar en qué momento hacemos y de qué manera condiciona el modelo que vamos haciendo al análisis energético, o mejor dicho, cuándo podemos hacer análisis energético para no tener que acabar el proyecto y hacerlo ese análisis o ver el resultado del análisis energético al final del proyecto cuando ya está todo cambiado. Bien, decía que selecciono ahora esa forma de nuevo y una de las opciones que me permite es poder insertar, aquí lo estamos viendo, una forma, ya sea poligonal, un rectángulo. Bueno, pues si yo además ya tengo, y lo he hecho a propósito, me apoyo en un elemento existente, ese que hay ahí, que es un objeto de cota de coordenadas de 3 dimensiones, con lo cual me puedo apoyar en él. Vemos que acabo de hacerle
un rectángulo a mi modelo que en cualquier momento puedo coger atributos de ese vidrio que es el material. Vamos a verlo para que no nos quede ninguna duda. Es decir, si hago un clic y decido que quiero modificar ese área o vidrio azul, pues ese sería el material que estoy recogiendo o que se ha aplicado y que también se lo puedo aplicar a este, tan sencillo como esto que estoy haciendo. Bien, aquí que no he acabado de hacer o no pretendo acabar de hacer este hueco, o lo que sería un hueco, ya puedo decirle, a ver, dime cuáles son los acabados. Los acabados veremos que cambiarán de forma automática y de forma inmediata. Vemos que el ladrillo soga ahora ya ha perdido, en este caso, 17 metros. Antes teníamos 2.500, por decir que lo recordásemos. Que la terraza ha crecido, teníamos 700 y pico, ahora tenemos otro material. Con lo cual va a ir dándonos continuamente la información de y vemos también que el área ha crecido por los cambios que le hemos hecho. Antes tenía 15.850, creo recordar, ahora es 15.740, porque le hemos quitado en sótano. Vamos a ver luego que coincida esta información, que coincidirá. Si no coincide es por el área expuesta, es decir, los elementos que están tapados por los elementos bajo la rasante. Esto también es importante, ¿eh? Podemos calcular los elementos expuestos o los elementos que no tienen que afectarle. Continúo con la idea que estábamos haciendo. Vuelvo a la ventana 3D. Vamos a llamarla así. Vale. Entonces, quiero que este hueco sea estrictamente como yo necesito que sea. Entonces, una vez aquí, vuelven a aparecer las opciones de modificación para decirle que hasta ese punto es donde yo quiero que tenga y hasta en vertical o en horizontal una y en vertical otra hasta este otro punto. No sé si hay alguna pregunta. En las preguntas no puedo estar al tanto de ambas cosas. Las contestaré al final, supongo, o por correo electrónico. Lo gestionaremos a través de José Noves. Vale, pues ahí vemos que hemos hecho modificaciones de nuestro modelo. Una modificación de cambio de material, una modificación de estirado de elementos, una modificación de inserción de nuevos materiales y ahora vamos a llamar de nuevo a los volúmenes y superficies. Vemos que efectivamente 15.740,72 ha cambiado el volumen total, ha cambiado la planta y si nos vamos a acabados, pues volverá a reescribirse la información. No olvidemos que estos elementos que vemos en los esquemas de Archicad en cualquier momento pueden ser guardados como elementos de Word, elementos de Excel para ser llevados o recogerlos por cualquier profesional o colaborador que necesite esta información, ¿vale? Amén de guardarlo como vista, que aquí lo tenemos, para llevarlo a planos. No es el tema de hoy, el documentar o llevarlo a planos, pero siempre sabemos que toda esta información la podemos recoger. ¿Cómo se ha gestionado esa parte que decía del área expuesta? Aquí, el área expuesta, podemos determinar qué elementos afectan. Vamos a hacer un clic. ¿Qué elementos afectan? Entonces dice que las mallas, y por eso vemos aquí la malla, que es el elemento que está haciendo de terreno, que está en la capa situación de terreno, pues se le ha añadido para que no le afecte como elemento no expuesto y así sea como si estuviese, digamos, aislado del terreno. Si no lo hubiésemos quitado, la superficie sería menor, ¿vale? Sería menor y en vez de 15.740, pues aparecerían 14.000 o lo que fuese. Bien, con lo cual vemos que perfectamente controlamos con elementos muy elementales, elementos que podemos modelar fácilmente sin tener que levantar muros, forjados, tener simplemente nociones de altura y sabiendo que también Archicad nos va a ayudar. Es decir, cuando yo hago clic en un elemento y le digo que quiero subir una altura, no solo va a permitirnos el informador, como vemos ahí, o cazar los elementos existentes, sino apoyarnos, ahí vemos, ese es el nivel de cubierta, ese es el nivel de cada uno de los pisos, con lo cual nos va a permitir que yo me apoye en la altura de los pisos o en elementos existentes o, por supuesto, introducir una cota a sentimiento gráficamente o la cota que yo quiera, pues 2 metros, pues 2 metros, enter y tendremos ahí 2 metros que acabo de elevar esa terraza o lo que yo necesite.
Por supuesto, también podemos controlar todo el modelo gracias a los planos de corte que Archicad nos otorga. Ahí vemos cómo podemos cortar el modelo y cuando acabemos, pues finalizamos y el modelo es opaco, por supuesto, puesto que si no, no tendría volumen, no tendría esa información de exposición y demás, porque los elementos por el otro lado también tendrían el ladrillo, con lo cual se duplicaría la información y no sería correcta. En cualquier momento podemos quitarlo y podemos llamar también con todo el modelo, ahí lo estamos viendo, si o habilitamos los... Vamos a decir, mostrar plano de corte y si lo movemos así, pues volvemos a hacer lo mismo, donde corta el modelo. Ese cambio que hice, lo hice para precisamente, aquí lo estamos viendo, que aquí coincidiese con el terreno y no se metiese, este terreno se metiese por debajo. El hueco ahora es coincidente. Ya estamos viendo toda la fábrica del modelo, ahora se está duplicado todos los elementos constructivos que vamos a utilizar para explicar la siguiente parte de la presentación y vemos que es coincidente la forma con los elementos constructivos, con lo cual es verdad que lo tengo absolutamente preparado para que coincida, podía no coincidir, pero en este caso no hay tiempo para hacer una presentación donde yo haga la parte de modelado de primeras fases y luego constructivamente genere todo esto. No da tiempo para ello. Bien, vemos los volúmenes de otra manera, donde vemos el entorno, vemos nuestro modelo. Esa es la herramienta forma, que en cualquier momento podemos apagar con la capa, con lo cual ya tendríamos ahora ese elemento o todos los elementos que conforman nuestro modelo. Y vamos a continuar con la segunda fase. Bien, estamos viendo el modelo, ahora ya sin la herramienta forma, es decir, con los elementos constructivos. Y quiero explicar cómo nos puede ayudar también en cualquier momento la sobreescritura gráfica y las propiedades, la gestión o el administrador de propiedades de Archicad. Sabemos, y si no sabemos, es el momento a lo mejor de explicarlo, que Archicad 20 incorporó un administrador de propiedades que me permite importar y exportar y crearle o darle a Archicad o a los elementos de Archicad todas las propiedades que nosotros queramos. Esto nos puede servir pues para incluso hacer fases que, valga la redundancia, en primeras fases de diseño nos pueden servir. Con lo cual, si yo dentro de fabricación dentro de las clasificaciones generales tengo un elemento o una propiedad que se llama fase, me va a permitir que una vez establecida en cada uno de los elementos esta fase, pueda grafiarla de distinta manera, con lo cual también en primeras fases de diseño, y ya sé que se repite la palabra, pero es que no puede ser de otra manera, puesto que le llama fases, puedo hacer distintas formas, no una solo como hice, sino puedo hacer un edificio, una planta, elementos, formas que puedan permitirme hacer esto. Yo lo voy a hacer ahora con elementos constructivos. Esta propiedad fases es una propiedad que yo le puedo dar un número en este caso y que va a afectar, aquí lo vemos, a todos los elementos. Las propiedades en Archicad pueden afectar a algunos o pueden afectar a todos. Vemos también que aparece en este caso la fecha de construcción, que también creo que utilizaré, la resistencia al fuego, también la utilizaré, porque lo voy a hacer no solamente a través de una parte gráfica, seleccionando un elemento y diciendo que forma parte de una, entrando en su definición, que forma parte de una fase, sino que lo voy a tratar de hacer o bien por filtrando, buscar y seleccionar de esta forma o por listados. Así que aquí ahora cancelo y vamos a ver esto que estoy diciendo, cómo lo podemos gestionar. Si yo llamo a este muro o selecciono este muro y entro en definición de este y me voy a sus propiedades que veíamos listadas y que estaba en este caso afectando a todos los elementos y el muro es uno de ellos, yo puedo decirle que esa fase es la fase 1, la fase 2, la que sea, ¿no? De igualmente la resistencia al fuego, de igual manera la fecha de construcción.
Pero esto, a entrar de uno en uno sería muy largo, entrar por medio de buscar y seleccionar pues sería también más o menos largo, pero a lo mejor queremos hacerlo por pisos o por capas o por lo que nosotros determinemos. Voy a hacerlo ahora por buscar y seleccionar, que es un buen filtro que me va a permitir hacer esto. Es decir, llamo al listado, al diálogo de buscar y seleccionar, cojo sus atributos y me dice que ese muro tiene 45 centímetros, que está en la capa estructura maestra, me puede servir, puedo seleccionar todos y así discrimino que todos estos van a estar, una vez que los he seleccionado, perdón, puedo entrar en definición de estos muros y decirle que su fase es la fase, por ejemplo, ahora me lo invento, la fase 3. ¿De acuerdo? Le digo OK, lo digo porque lo voy a poder cambiar en cualquier momento. Vale, fase 3. Esto es una de las maneras colectivas de modificar todo este. ¿Dónde me lleva o de qué manera puedo gestionar o visualizar esto? Porque así a simple vista no tengo ninguna opción. Pero hay una opción dentro de Archicad que es sobreescritura gráfica. La sobreescritura gráfica me permite, vamos a verlas, me permite que si estoy hablando de, pues en este caso, fases, estoy ahí con fases, vemos que efectivamente la fase 3, los elementos de fase 3 se van a grafiar con una plumilla, bueno, una serie de plumillas, tramas sólidas, tanto en 3 dimensiones como en planta, en secciones o vistas ortogonales, se va a grafiar en color amarillo. Vemos que si es la fase 4 en color verde, la fase 2 en color rojo. Bueno, pues estas opciones me van a permitir que cuando yo haga o llame, mejor dicho, a esa sobreescritura gráfica, fases, sin yo hacer nada, se grafíen. Con lo cual, vemos ahí que los muros efectivamente tienen ese color amarillo de la fase 3, este otro elemento tiene otros grafismos. Esto me va a ayudar a gestionar fácilmente mi modelo, guardándolo a IFC 4, por ejemplo, lo haremos, para que de un golpe de vista, sin más, amén de que lleva la información dentro del propio muro, lo podamos recoger. Insisto, lo estamos haciendo con muros, lo podríamos haber hecho con distintas formas, pero creo que es más, va a ser más resolutivo si lo hacemos con elementos constructivos. Ven, pues sí, nosotros ya tenemos vistas guardadas donde esto mismo lo vemos ahora, resistencia a fuego, lo vuelvo a llamar, esta resistencia a fuego, estas son fases. Estas son fechas de fabricación, ahora veremos por qué cambia cada uno de su color y pues elementos de carga, por ejemplo, ¿vale? Los elementos de carga es otra de las propiedades que Archicad tiene, no creadas por medio del gestor de propiedades, sino que la tienen siempre de forma intrínseca en los elementos de Archicad. Ahí lo vemos, elemento de carga, podría ser indefinido o sin elemento de carga. Y los elementos que no tienen, en este caso, ningún tipo de carga o definición de resistencia a fuego o de fases, aparecerán transparentes, con lo cual esto me va a permitir gestionarlo de una forma fácil. Pero yo decía que podíamos hacerlo también a través de listados. Vemos aquí que puedo llamar a un listado, vamos a entrar en cuanto lo llame a qué es lo que está haciendo el listado y de qué manera lo está gestionando. Bueno, lo explico un poco. Me está diciendo que la planta sótano hay forjados 8 y que tienen una resistencia a fuego de 120 minutos. Aquí estoy aglutinando todo, donde su fase o este forjado o estos forjados se quedan en fase 1 y aquí por una cuestión casi mnemotécnica lo he asociado a que en el mes de enero es la fase 1, el mes de febrero es la fase 2, bueno, para recordarlo de alguna manera, aunque puedo cambiar y de hecho cambiaré alguna. Entonces, lo que está haciendo o lo que estamos consiguiendo aquí, en este caso, es que los elementos en 3 dimensiones que no sean objetos porque he querido separar, con lo cual aquí podemos discriminar lo que nosotros queramos, ¿no? Aquí determinamos si va a ser únicamente estructura, si va a ser albañilería, si va a ser forjados y pilares y vigas, lo que nosotros queramos. Las capas determinadas, como tenemos un entorno, he querido gestionar discriminando las capas. Esto es casi como un buscar y seleccionar, pero desde el propio listado. ¿Y qué listo? Pues listo los elementos que aquí, o los parámetros que aquí estoy diciendo, ¿no? El piso de origen, lo aparto un poquito, ahí lo vemos. El piso de origen, el tipo de elemento, su resistencia a fuego, fases y fecha de construcción. Además, le digo que dentro del tipo que me
compute, me los sume los elementos que son iguales dentro de ese tipo, ¿ves? O forjado 8, ese sumatorio, y que me lo sectorice. Entonces, gracias a eso, consigo un listado como este, insisto, que siempre voy a disponer para guardarlo a formato y que desde aquí mismo puedo cambiar. Es decir, si yo le digo, a ver, todos los muros van a ser de 120, si están... Archicad lo que hace es separar en los listados los elementos que son diferentes. Es decir, si yo a este le dijese que en vez de tener estar en la fase 3, en la fase 2 se aglutinarían o se unirían en el mismo diálogo o en la misma línea. Pero yo ahora, para verlo de un golpe de vista, sin más, voy a decirle que esos muros que van a hacerse en fase 3 no van a tener una resistencia a fuego de 120, sino que van a tener una resistencia a fuego de 90 minutos. Con lo cual, desde aquí está afectando a todo el mundo. Si quisiera seleccionarlos, tan sencillo como hacer clic en selección en planta, tan sencillo como hacer un clic en selección en la vista 3D. Y fijaros que son 233 muros en total, ¿vale? Los que vienen afectados, ambos casos. Pues yo digo que los seleccione, están insertados en planta sótano, pero afectar a más plantas, porque van de arriba abajo. Esto lo podemos gestionar cuando nosotros queramos. Lo mismo podemos hacer con los muros cortina. Puedo decirle que solamente los muros cortina de planta baja no son indefinidos, sino que van a tener resistencia a fuego 60 minutos. Bueno, podemos ir cambiándolo tranquilamente. Si yo aquí le dije que esto es fase 9 y me confundí, pues le digo que solo tengo, esto se tiene que acabar en 4 meses, por ejemplo, y la fase 4, donde tengo el mes 4. Pero esto lo voy cambiando desde el propio listado y tengo una repercusión inmediata en cada una de las vistas, de planta, de sección o de 3D como tengo ahora. Entonces, si yo he cambiado alguna resistencia al fuego, vamos a decírselo, resistencia a fuego, pues llamo a la vista de resistencia a fuego, y vemos cómo acaban de cambiarse los muros cortina. Vemos ahí esos muros cortina que aparecen en color rojo. También desde aquí podría decir, no, mira, me estoy confundiendo. Todos los muros cortina, absolutamente todos, tienen una resistencia a fuego menor, son de 30 minutos. Perdón, no quiero entrar en la ventana, que he entrado en el edificio de ventana. Aquí entramos. Perdón, he seleccionado las ventanas. Cancelo esto, me voy al muro cortina, como digo, y le digo que seleccione todos los muros cortina, entro en definición de muros cortina y le digo, a ver, todos los muros cortina, aquí, tienen una resistencia a fuego. El último aquí me está dando a todos, algunos tenían asignado, otros no tenían asignado, me está dando el de uno de ellos, le voy a decir que todos tienen 30 minutos. Pues nada, le digo que todos los muros cortina han resistencia a fuego de 30 minutos, le digo OK. Y de forma automática todos ellos aparecerán con esa información. Si aquí tengo este que me está diciendo que su resistencia a fuego es, en este caso, 120 minutos y yo me he confundido y estoy aquí, aquí lo podría seleccionar y cambiarlo, o aquí lo podría seleccionar y cambiarlo. Es verdad que también me puedo ir al listado, he hecho varios listados, con lo cual digo, a ver, resistencia a fuego, específicamente. Vemos que aquí hay forjados que tienen 120 minutos, forjados que tienen 90 minutos. No puede ser que un forjado sí, otro no. Este está indefinido. Pues le digo, a ver, bueno, son vigas, pilares. Aquí está haciendo otra opción. Antes explicaba una, me dice que todos los muros, todos los forjados, todos los pilares y las vigas. Antes eran todos menos los objetos. Ahora no, ahora son todos. Y que solo me liste el tipo y resistencia a fuego. Vale, pues continúo con la idea. Todos los listados que yo necesite los gestionaré. Ya no voy a redundar más en esto, con lo cual ahora le puedo decir, a ver, todas las vigas, independientemente de esto, lo controlo desde aquí, 90 minutos, todas las vigas tendrán 90 minutos, y estaba explicando que había un forjado en la parte superior, así que lo que voy a hacer es, ya como los demás listados los tengo para fases y para fechas, vamos a hacerlo gráficamente. Nos vamos a la ventana 3D, perdón, me he bajado muy abajo, vale, a la ventana 3D, y le decimos que este elemento tiene 120 minutos, no 90. Podía haberlo buscado, haberlo hecho otro listado. Vale. Bien, pues vuelvo. También hice cambios en las fases.
También hice cambio en las fechas de fabricación. Si no se fabrican se construyen a la vez, puedo hacer lo que antes veíamos. Recojo atributos de esos muros, que los tengo de antes en la selección, y le digo todos esos muros tienen otra fase de fabricación que no es esto. Vamos a ponerle que es marzo para que cambie de color. Ok. Vale. No insisto más con esto de la sobreescritura, pero sí vamos a ver cómo podemos gestionar ahora la información que aquí hemos hecho gráficamente, gracias a las propiedades y la sobreescritura, cómo lo podemos mandar fuera. O cómo podemos interoperar con cualquier otro colaborador. Vamos a llamar al organizador. Bien, lo traigo a esta ventana, lo tenía en la otra ventana. Bien, sabemos que con Archicad, dentro del, la gestión del navegador es que los puntos de vista generan vistas, las vistas generan planos y los planos pueden ser publicados. Los planos son las vistas. Y yo tengo algunas vistas ya. Y aquí hay unas publicaciones que en este caso sería para gestionar para el Binex, ¿no? Para visualización de los modelos Hypermodel con toda la información gráfica en 2 y en 3 dimensiones, coordinada entre sí para verlo en Android y demás. Y en iPhone, pero lo que yo quiero ahora tampoco es gestionar PDFs o DWGs, que podría hacerlo, sino que quiero gestionar un nuevo grupo de publicación. Así que lo que creo es un nuevo grupo de publicación que voy a llamar, voy a ponerlo, se me está yendo a la otra ventana, IFC. Con lo cual creo un nuevo grupo de publicación que se llama IFC y que voy a decidir cómo qué es lo que va a guardar, ¿vale? ¿Y cómo lo va a guardar? Va a guardar todos los documentos en una sola carpeta. ¿Dónde lo va a guardar? Pues lo va a guardar en el escritorio, en Valladolid 2016. Ahí es donde va a guardar la información que yo quiero llevar. Con lo cual le decimos aquí, OK. Y ahora solo nos faltaría decirle qué es lo que va a guardar. Le hemos dicho dónde y cómo se llama. Pues ahora entramos en definición de este IFC y yo tenía unas vistas que he ido llamando, con lo cual ahora para mí debería ser fácil decir que tanto la vista opaca de Archicad como la de las distintas sobreescrituras gráficas las quiero guardar en IFC. Pero en IFC con distintas opciones, es decir, vamos a decirle que todos son IFCs, no es JPGs, bueno, aquí son los formatos que podemos guardar a la hora de publicar, yo le digo que es IFCs. Podríamos guardar un IFC con toda la información de todas las propiedades, pero seguramente de forma gráfica lo separaremos mejor. Vamos a decirle que vamos a utilizar, en este caso, una exportación de geometría exacta, donde el traductor en Archicad podemos determinar geometría exacta, ¿no? Pues que va a guardar un IFC 2x3, vista coordinada 2, todas las propiedades, aquí lo vuelvo a traer, que es una geometría breve, no elementos constructivos, de cómo van a ser la definición de los datos, que va a guardar las propiedades del Archicad o no, las propiedades del elemento, bueno, muchas opciones que tenemos, pero hemos elegido esa geometría. Pero para estos no quiero que sea la misma, con lo cual lo que he hecho ha sido utilizar en este caso una copia de en el cual todo es igual, menos la única diferencia es que es IFC 4. Vemos que podemos guardar IFC2X3 y IFC4. ¿Por qué? Porque IFC4 soporta este tipo de grafismo, ¿no? Aparte de otras opciones de medianeras, de elementos calefactados y demás, esto lo soporta. Con lo cual, cuando yo hago clic en este elemento, exportación geometría exacta es el exportador y este es exacta con copia, ¿no? La copia que yo no le he querido dar otro nombre, podría haber dicho IFC4 que se llamase. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a decirle que los elementos seleccionados se publiquen. ¿Vale? Pues lo que hace Archicad es revisar cada una de las vistas que yo he generado con grupo de publicación que acabo de generar y que me va a permitir, bueno, lo tengo aquí en la otra pantalla, voy a colocarlo a ver si puedo,
porque está trabajando. Ahí lo veo. Vale, pues ya he guardado uno. No voy a perder más tiempo. Me voy a ir aquí, donde voy a decirle que me muestre por fecha de modificación. A ver. Y aquí ya veo vista opaca IFC, ¿vale? La primera que ha escrito, está escribiendo las demás, pues nada, le digo que me lo muestre. Llamo a visualizador, siempre insisto en esto en las presentaciones, a todo el mundo que le digo que si va a interoperar con alguien que tenga visualizadores de IFC, ya sea Solibri, ya sea Teclab Insight, ya sea de DSCAD Viewer o cualquiera otro gratuito, que todos estos que he nombrado son gratuitos. Vale, pues entonces, ahora veo la primera vista, que era la vista opaca, donde se veía efectivamente todo el entorno, donde vemos los elementos de Archicad totalmente, donde el grafismo es el que hemos marcado sin ningún tipo de sobreescritura, por supuesto, que la información es la que Archicad ha marcado, que todo el modelo ha venido con como tiene que venir, ¿de acuerdo? Separando planta sótano, cada una columnas, lo que sea. Vale, voy a minimizar, no lo voy a cerrar. Voy a decirle que esto me lo actualice, así que le hago un clic, otro clic. Ya vemos que elementos de carga, resistencia a fuego. Bueno, me voy a saltar ahora elementos de carga. Voy a llamar resistencia a fuego, creo que sea más gráfico. No sé si será necesario llamar a todos. Y llamo también al visualizador. Insisto, lo hemos hecho durante la parte, o con ya los elementos constructivos, podíamos haberlo hecho con zonas, con lo cual podíamos haberlo enviado. Vale, pues si no me he confundido, aquí lo estamos viendo. Digo confundido a la hora de seleccionar correctamente los IFCs o los traductores. Aquí estamos viendo cómo Archicad, vamos a contrastarlo para que se vea, visualice esto correctamente. Bueno, aquí está. No puedo hasta que no acabes el proceso, no quiero pararlo. Vale, estábamos en esta. Entonces vemos que efectivamente los elementos tienen la información, que tienen ese carácter que podríamos haberlo también exportado. Es verdad que si decimos que Archicad guarde todas las informaciones de todas las propiedades que yo puse, tardará más en escribirlo y no quería que en esta presentación pues, se tirase 5 minutos con cada uno de los IFCs, quería que fuesen rápidos, de hecho va a acabar enseguida, pero aquí estamos viendo como cada uno de los elementos tiene la información que Archicad le ha ido dando. Planta primera, cantidades, por supuesto todas las cantidades, relación, clasificación, localización. Aquí creo haber visto, vale, que tiene resistencia a fuego y no ha recogido el apartado dentro de los PSET porque yo no lo he querido guardar. Vale, continúo con esto. Ahora sí, ya estoy en Archicad, aquí cierro y si había llamado a resistencia a fuego, ahora puede llamar a resistencia a fuego, donde vemos que efectivamente la información es la que estamos viendo en el modelo, ¿no? A ver, ahí nos acercamos. S y S. Si volvemos a actualizar esto, ya podremos ver el resto. Fases y fecha de fabricación. Habíamos visto antes fecha de fabricación o fases, no lo recuerdo ahora, pues le vemos cualquiera de ellas. Vale, pues nos queda más o menos algo más de 15 minutos para explicar la tercera parte, ¿no? Que es lo que decía de análisis energético. A ver cuáles son las opciones que Archicad aquí lo estamos viendo. Los mismos elementos escritos con distinto grafismo, precisamente como consecuencia de un dato que le hemos ido dando a Archicad en la fase que nosotros queramos para determinar fases, fechas de fabricación o fechas de construcción o lo que nosotros necesitemos. Vemos que incluso son diferentes porque en los listados cambié los elementos en alguna parte distinta. Vale, pues si cerramos ahora esto, vamos a cerrar ya todo porque tenemos muchas cosas abiertas, aunque Archicad tiene un buen rendimiento a pesar de haber distintas o muchas sesiones, no nos afecta. Bien, pues vámonos a esta parte que decía yo de análisis energético. Vamos a llamar ahora al modelo para verlo en sus zonas. En Archicad aparece, bueno, hay varios
atributos específicamente de Archicad, que se llama el bloque térmico, que es cualquiera de las zonas, se puede asociar. Vamos a traer esto aquí para que lo veamos. Entonces, aquí vemos que los bloques térmicos de este modelo son oficinas, donde están todas las oficinas, el parking, terrazas, escaleras, almacén. Y estos lo que me permiten, vamos a echarle un pequeño, bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Voy a dar un pequeño repaso primero a los bloques térmicos y después le echamos un vistazo a las opciones que nos incorpora. A ver, ¿por qué hablamos de análisis energético en primeras fases de diseño? Pues porque la rutina habitual, si no tenemos un programa de cálculo energético, es que, digo dentro del programa de modelado, es que lo enviemos pues, a Green Building o a Cotec o a cualquier programa de análisis energético cuando no estamos haciendo el modelo, sino cuando ya está acabado. Pero con la repercusión de que si ya hemos acabado y hay alguna cosa que no hemos elegido bien, pues aberturas o materiales o cualquier cosa, o orientaciones o instalaciones o lo que fuese, nos provocará un cambio en todo el modelo cuando ya lo hemos acabado. Si esto lo hacemos en cualquier parte o en cualquier momento en el cual estamos diseñando y decimos, a ver, he abierto más huecos, he puesto un material, he decidido una serie de equipamientos para instalaciones que puedo poner en cubierta o no he tenido placas solares en la parte superior o cualquier otra cosa, lo puedo hacer en cualquier momento y hacer el análisis. Es verdad que el análisis dura 5 minutos, de este modelo más o menos, no me voy a permitir, ya los he hecho antes pero voy a enseñar el proceso de hacerlos y luego vemos y comparamos. Entonces, esta es la gran baza, que en cualquier momento puedo hacer un diseño energético, amén, del diseño estructural, arquitectónico y demás. Vale, pues entonces decía que si lo vemos así, también lo podemos ver así. ¿Vale? Y además podemos decirle a Archicad que nos muestre el modelo mostrándonos esas zonas de esos bloques térmicos. Es decir, vemos esto, aquí estamos viendo, yo le he hecho un doble clic y me está enseñando a qué oficina se refiere Archicad cuando estamos, ahora clic en ese, me enseña ese, clic en ese, me enseña ese, bueno, me enseña el que toque. Pero los bloques térmicos no solamente reconocen las zonas, sino que las zonas reconocen las estructuras. Entonces, si yo le digo que me enseñe las estructuras externas, me dirá, pues mira, tienes muchos elementos que afectan a esto. Afectan, pues, muros cortina, muros, ahí le hago un doble clic, pues esos muros son, ahí lo estamos viendo, las capas de los muros que están siendo afectados por esos bloques térmicos y cuáles son, ahí los vemos sus materiales, su área, su espesor, esto, de igualmente aberturas, si tenemos aberturas de ventanas y puertas, y ventanas o puertas cuáles son y cómo están orientadas, a qué... Aquí estamos viendo, bueno, aquí este es el catálogo de los acristalamientos que podemos obtener o podemos utilizar, con lo cual, vamos a decir que nos lo muestre, a ver, no me separo, esa ventana, o en este caso una ventana interior, pero podemos, voy a hacer esto para que se baje para abajo, así. Entonces, podemos gestionar, vamos a decirle aquí, ventanas. Las ventanas de la terraza, de las escaleras, de los todos por separado, de los distribuidores, lo que nosotros queremos, las puertas o las ventanas, lo que necesitemos. Con lo cual tenemos control perfectamente del modelo y de cuáles son sus opciones, porque además vemos que tenemos en esos bloques térmicos sistemas de suministro. Vamos a ver esto un poco para explicar qué es lo que nos aporta o nos permite análisis energético de Archicad. Por cierto, el análisis energético de Archicad viene incorporado dentro de Archicad de forma gratuita. Hay una opción de pago que está disponible sobre todo en inglés, bueno, está en inglés porque está disponible para países anglosajones, que se llama EcoDesigner Star, que podéis echarle un vistazo si queréis en la página web, ¿vale? Bien, pero no era eso lo que yo quería explicar que tenemos
opciones, perfiles de operación, con lo cual dentro del, y esto lo podemos crear, tenemos una plantilla donde podemos utilizar pues eso para aulas, para bibliotecas, para escenarios, para no acondicionados, para zonas ajardinadas, o bueno, distintas opciones. Cada una de estas me va a decir cuál es, si va a ser un uso residencial o no, cuáles son sus ganancias caloríficas, carga de agua caliente, agua fría, puedo generar más, qué días laborables o festivos se tienen que calefactar dependiendo de su uso, si es pues eso, espectáculos o no. Podemos decidir las definiciones del entorno, dónde se sitúa, y además se sitúa correctamente, es decir, gracias a que esto es un proyecto real, podemos decirle que la latitud y la longitud, en qué lugar, a qué altitud, cuál es la inclinación al norte, para hacer un buen, no solo estudios de asoleo, pero un estudio climático. Es más, si yo le digo que me muestre en Google Maps, que acabo de clicarle y aquí ya aparece Google Maps, y le digo que me enseñe dónde se encuentra, pues ahí vemos que efectivamente Google Maps me ha llevado al Graphisoft Park en Budapest. Esto es Budapest, es el Danubio. Pues este es el edificio efectivamente de Microsoft, ¿no? Este es el edificio que estamos viendo. Con lo cual sé que se va a recoger los datos climáticos que nosotros estamos recogiendo gracias a esa posición, que además podemos cambiarlo, es decir, podemos importar cualquier información de ese tipo, pero cancelo aquí porque podemos entrar en datos de clima, donde puedo utilizar otro fichero, pues o cojo los del motor de este análisis energético de Archicad, que el motor es de Strusoft, una empresa noruega con más de 25 años de experiencia y de base de datos de información de climatología, pero podemos utilizar unos que aquí tengamos, ¿de acuerdo? Donde especificamos el tipo de clima, si es húmedo, seco o marino, la velocidad del viento. Por cierto, estas gráficas me pueden decir eso, la temperatura del aire por semanas, por meses, por día, por horas. Lo que nosotros vayamos necesitando. Esta información la recoge de ahí, ¿de acuerdo? Con lo cual sabemos perfectamente esa información. Continúo con esto. Que el tipo de suelo va a ser tipo grava, gravilla, el que fuese, la transferencia térmica de superficie también cómo va a ser, si es ajardinado el entorno o es pegado al agua o lo que determine, la protección del viento también, si a cada uno de los lados tiene una está afectado por, a cada punto cardinal está afectado, pues parcialmente protegido o desprotegido, con lo cual va a cambiar la gráfica. Lo mismo para el sombreado, si en este caso, como son edificios aislados, no le va a afectar en ninguno de los puntos cardinales. Sigo con esta explicación. Me voy a sistemas de construcción. Dije que los sistemas de construcción están asociados a algunos. Vemos que puedo determinar si es bomba de calor o caldera, para qué se va a utilizar o no se va a utilizar. Entonces, aquí vemos que cuando yo voy pasando, algunas de ellas ya tienen asociado. Es decir, las oficinas y las escaleras y los aseos y los distribuidores tiene asociado que la calefacción va a ser a través de una caldera, en este caso, ¿vale? Y determino pues cuáles son la capacidad nominal, cuál es el origen de la energía, si es gas natural o cualquier otro material, fuente de energía. Los servicios también, si va a ir desde una temperatura a otra en agua fría o agua caliente. Bueno, pues podemos ir determinando para distintos sistemas de edificación, pues eso, en este caso para ventilación o refrigeración, pues va a ser una bomba de calor o de distrito o lo que yo determine. Para la ventilación, si voy a tener un sistema natural o es mecánico, y si es mecánico, si lo voy a hacer con suministro de escape o solamente escape o suministro, con lo cual, bueno, dependiendo de lo que yo vaya eligiendo, afectará a cada una de las zonas. Y no olvidemos que esos bloques térmicos, aquí lo vemos, la calefacción del parking no es el mismo que la de las oficinas, que la terraza no es lo mismo, ¿ves? Aquí lo vamos viendo, como no tiene ningún afectación de sistema de suministro. Bueno, acabo con esto. También podemos determinar los factores de origen de la energía, cómo van a ser, si va a ser leña o
las bolitas estas, los bullets de biomasa, eólica, lo que fuese, y cuáles, además, podemos determinar también su precio, para decir o determinar cuál es el precio por cada uno de los suministros en euros o lo que fuese. Acabo ya con esto. Bueno, esta simulación de puente térmico está disponible en EcoDesigner Star, con lo cual, única vez lo que nos faltaría aquí es decirle que empiece la simulación energética, ¿no? Empezaríamos la simulación energética y yo voy a hacer, bueno, aquí no lo voy a llegar a hacer, entonces esto que acabamos de explicar, voy a hacer, a mencionar dos posibles cambios. Sé que tengo mucho vidrio en mi edificio, con lo cual voy a determinar que de forma genérica voy a hacer dos cálculos, ya los he hecho de hecho. En materiales de construcción voy a determinar que el vidrio oscuro, en vez de ser estos los datos de valor, conductividad térmica, densidad, capacidad calorífica, energía incorporada y carbón incorporado, vamos a entrar en el catálogo y en el catálogo le vamos a decir que vamos a cambiar de vidrio. En este caso va a ser una placa de vidrio diferente al que teníamos. Este cambio, que yo puedo decirle aquí OK, a partir de aquí ya recoge esos valores, lo hago en los materiales que yo determine, es decir, quiero poner más aislante, la parte superior quiero poner un elemento reflectante, que podrían ser, por ejemplo, placas fotovoltaicas o lo que fuese, con lo cual yo puedo determinar otro material. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Los vidrios los voy a cambiar, voy a decir aquí OK, y además voy a irme a... Está cambiando todo el modelo, esto es lo que está haciendo, está cambiando esa información de materiales, ya ha cambiado, y le voy a decir que en los sistemas de construcción, de suministro, perdón, le vamos a decir que la caldera, o mejor dicho, la calefacción, no voy a utilizar la caldera, voy a utilizar un colector térmico, es decir, voy a poner placas que van a hacer esta labor y donde las definiciones vemos que pues va a ser tableros, los que sean, cuántos metros voy a colocar, yo voy a colocar, pues tantos, voy a determinar que voy a colocar 45 metros cuadrados, por ejemplo, orientado al sur, con tal orientación, o la que yo determine. Bueno, pues con estos simples cambios que van a afectar a oficinas, escaleras y demás, con estos dos, lo que hacemos es ahora igual una simulación. Esto me lleva a ver que aquí tengo la información que me da en PDF. Por cierto, no quiero dejar de marcar que la información la puedo dar en PDF, por supuesto, pero también todos estos datos los puedo mandar a GBXML para Green Building, a PHPP de Passive House. Es verdad que habrá que tener el libro de Passive House, esto es un elemento de pago, es compatible con 2007 y con 9, VIP Energy y SBIM, ¿vale? Vale, pues me vuelvo al listado. Entonces, aquí vamos a comparar uno con otro, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que el informe de evaluación, vemos que los datos de geometría de edificio son iguales, son los mismos, paso de uno a otro, pero la información de valor U, por ejemplo, cambia muy poquito. Eso es el vidrio el que ha hecho ese cambio, 162. Es verdad que los valores U cuanto menores mejor. Es verdad que también dependiendo de si dejamos pasar mucha luz, luego habrá que calefactar, dependiendo del balance entre refrigerar y calefactar. Pero vemos que efectivamente el precio del coste combustible en la primera opción, sin ese vídeo y sin esas opciones, es 6,07 y aquí ya baja a 30 céntimos por metro cuadrado. La emisión de CO2 también es diferente, con lo cual 8,25 y 6,91. Vale, no podemos verlo por energía por fuente, es decir, que cuáles son los elementos que piden más o tienen más necesidades. Aquí vemos dónde va a estar más la base, sobre todo por objetivos. Aquí vemos la emisión, pues 123.000 kilogramos al año de CO. Y aquí 147.000, pues es bastante. El coste también vemos que son 102.000 en todo el año, casi todo es de electricidad, con lo cual vamos a ver por qué es de electricidad.
Pues porque, bueno, aparte de estos gráficas, aquí por objetivos podemos ver que por objetivos, como digo, la calefacción, si utilizo la caldera, me estaba costando 4.785 euros. Aquí vemos que el coste es cero, lo hemos anulado, por supuesto. Podríamos haber dicho que solo fuese agua caliente y la calefacción nos costaría, pero el agua caliente sería cero. Donde veo que hay iluminación y aparatos aparecen 96.000 euros, esto es bastante, pero aquí se mantienen los 96.000, pero la diferencia es 108.000 contra 102.000, 6.000 euros de ahorro al año por utilizar esto puede ser una buena. Amén, insisto, de orientaciones, cerrar huecos, abrir huecos, que podría haber sido una de las decisiones que yo podía haber tomado a la hora de gestionar esto. Aquí vemos las pérdidas y suministros necesarios del edificio, unas y otros. Tenemos aquí uno y otro, efectivamente, donde la ganancia de calor humano es mayor en uno que en otro, o tiene más repercusión, y las ventilaciones también son las mismas, más o menos, pero cuando hablamos de refrigeración y calefacción, sobre todo calefacción, son mucho menores. Y también depende de la época del año. Vemos que aquí, la época del año, en julio, agosto, en Budapest, seguramente en un país cálido, pues esto sería, cambiaría bastante. Bien, pues creo que había medido bien los tiempos, 1 hora acabamos de hacer ahora mismo. Si hay alguna pregunta que pueda ser contestada durante la marcha y que tenga que ver con esto, lo explicamos. Si no, lo que vosotros determináis. No sé, José, si quieres decir tú alguna cosa. No veo nada en el chat, con lo cual no sé si estoy gestionándolo mal. Bueno, aprovecho para hacer mención a que el próximo 16 de este mes en Madrid tenemos una presentación en el Colegio de Arquitectos. Habitualmente no digo nada de esto, pero esta es un tanto especial. Es gestionada a través de la Embajada de Hungría, porque Graphisoft es una empresa húngara que va a tener como lema o como tema de la presentación los grandes proyectos deportivos en Hungría. Hungría ha tenido un movimiento impulsado por el gobierno para rehabilitar y generar una serie de instalaciones deportivas donde grandes arquitectos han trabajado aquí y pues, Fenwich, por ejemplo, que es uno de ellos, estará presente, no solo él, sino otros arquitectos internacionales que harán exposición sobre su trabajo en este evento. Con lo cual, creo que es interesante. Registraros, la información está en la página web de Archicad España y en la página web de graphisoft.es podéis recoger esta forma de registro o información para que vosotros si queréis estar presentes. No, perfectamente explicado, gracias, buena presentación, muchas gracias. Bien, no hay ninguna pregunta por lo que veo. Bueno, pues espero que os haya ayudado a los que de alguna forma utilizáis Archicad en la parte del concurso o en cualquier otro ámbito que vosotros estéis intentando utilizar Archicad. Estas tres opciones de utilizar Archicad en diferentes fases, pero siempre previas a acabar el modelo, ¿de acuerdo? Gracias por la atención y bueno, quedo a la espera de que José determine cómo seguimos. José Juan, Sí. muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros, a ti por la oportunidad y a los demás por la asistencia. Y bueno, pues lo que siempre espero que haya sido interesante. No sé si cala o llega en la idea que yo tenía de poder ofrecer esta información, pero no siempre queremos hacer los seminarios habituales de cómo es Archicad y qué es lo que ofrece Archicad, sino un poco aplicarlo a algo práctico que podría servir. Muy bien, pues yo no veo aquí ninguna pregunta en el chat, así que yo creo que ha quedado todo súper claro.
Eso espero. Muchas gracias y recordar a los demás que a las 4 esta tarde es Soliri. ¿De acuerdo? Hasta luego. Venga, hasta luego, José. Gracias.